Buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias por su asistencia, tanto a las personas que nos acompañan aquí en presencial como las que nos acompañan en remoto, a esta sesión del ciclo de conferencias de liderazgo y emprendimiento con valores del 35 aniversario de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. El 20 de abril de 1990, parece que fue ayer, empezaba su actividad la Fundación con un compromiso diario de apoyo en la educación financiera y formación de cuadros medios en pymes valencianas, directores financieros, controllers y asesores jurídicos. A lo largo de estos 35 años se han realizado actividades de posgrado con más de 1.500 antiguos alumnos y más de 61.000 asistentes a jornadas seminarios, así como 33 publicaciones. Hoy vamos a hablar de perspectivas de los mercados financieros y conoceremos oportunidades para el ahorro en un entorno complejo. Quisiera agradecer, además de la cesión de estas magníficas instalaciones, a la Universidad CEU Cardenal Herrera y a todo el equipo que está al frente. También quisiera agradecer el apoyo de este ciclo de conferencias a Caixa Popular por su participación y especialmente en el caso de hoy a Mónica Blesa, que me acompaña aquí a mi derecha, directora de Banca Privada, que lidera un gran equipo y además va a presentar al ponente y moderar. Sin el mecenazgo y el apoyo de patronos y socios de la Fundación, como en este caso el de Caixa Popular, no sería posible la realización de estas actividades. Y tampoco serían posibles sin grandes ponentes. Hoy contamos con nosotros con don Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco, que es la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, ¿no? Y realmente es una voz autorizada para el sector a la hora de estudiar los informes y a la hora de consultar cambios regulatorios y de ver tendencias futuras en los mercados financieros. Estamos ante un entorno económico complejo en el que las oportunidades de ahorro se multiplican, pero requieren estrategias de gestión financiera efectiva y aprovechar herramientas y recursos disponibles desde la reflexión y con suficiente anticipación. En 2025, las perspectivas de inversión colectiva apuntan a un crecimiento moderado, con oportunidades sectoriales, ya sea en tecnología, en energías renovables o en salud, y un crecimiento esperado, según algunos expertos, del 7,4%. Y esta postura del consenso es favorable al riesgo, pero equilibrado este riesgo con activos resilientes a la inflación, en los que la diversificación será clave. Y también ganará tracción probablemente la renta fija. Así pues, tenemos en el camino retos que justifican esta diversificación en diversos frentes, por ejemplo, en términos de volatilidad, ya sea con hedge funds, con estrategias de retorno absoluto. También diversificación en términos de liquidez, pues por ejemplo en mercados privados o desde el punto de vista de la geopolítica con activos más seguros como el oro o los bonos ligados a la inflación. Bueno, sin más, vamos a dar paso a Mónica Blesa, que va a presentar al ponente de hoy y destacar pues el compromiso de Caixa Popular con la provincia de Valencia. Es una cooperativa de crédito asociada valenciana que mantiene su firme compromiso con la financiación de empresas, con cooperativas, comercio, autónomos y familias valencianas, y ha situado sus inversiones crediticias en 2024 en 2.155 millones de euros, con lo cual estamos hablando de una entidad financiera consolidada y que además ofrece una amplia gama de fondos de inversión colectiva y planes de pensiones que permiten disfrutar de importantes ventajas fiscales de los que vamos a hablar a lo largo de hoy. Así pues, contamos con el compromiso de Inverco, el compromiso de Caixa Popular y el compromiso de la Fundación por esta educación financiera. Si visitamos la página web de Inverco, nos recuerdan cómo la cultura financiera juega un papel trascendental en los procesos de toma de decisión de inversión y es una necesidad para asegurar el riesgo y garantizar el éxito de dichas inversiones, no solo por su rentabilidad, sino por la idoneidad de cada ahorrador. Y además, en un contexto de envejecimiento de población, nos recuerda Inverco que las pensiones privadas van a necesitar un mayor desarrollo como complemento a las pensiones públicas y resulta de especial relevancia la concienciación social sobre el ahorro para la jubilación. Así pues, doy paso a Mónica Blesa. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer al CEU la cesión de instalaciones que se ha hecho
Ya lo dirá Isabel, el que nos haya invitado aquí. Como ella bien ha dicho, nosotros patrocinamos y colaboramos con este ciclo de conferencias por el liderazgo y emprendimiento con valores. Estamos convencidos, y esto entra dentro de nuestra política de impacto social, de que es muy positivo este tipo de conferencias, este ciclo y demás. Como Caixa Popular, pues bueno, para quien no nos conozca, somos una entidad valenciana que nos ubicamos en la provincia de Alicante y Valencia, hoy por hoy, que tenemos pues aproximadamente 75 oficinas y más de 250.000 clientes, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que nos caracteriza? Nos caracteriza nuestra gestión por valores. Es decir, nosotros creemos en la igualdad, en el cooperativismo. De hecho, somos una cooperativa que incluye en su capital a los propios trabajadores, por tanto, somos propietarios a la vez que trabajadores de la empresa. Luego, por otra parte, también creemos en toda la cultura de la sostenibilidad, de la preocupación por el medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, todo lo que hacemos está basado en una estrategia por valores y nuestro objetivo es conseguir ser la entidad valenciana con mayor impacto social. Por tanto, pues bueno, dentro de ese impacto social que queremos conseguir, vemos muy positivo este ciclo de conferencias y enhorabuena por los 35 años, ¿vale?, que están marcados dentro de su 35 aniversario y, por tanto, pues bueno, apoyando siempre que podamos, ¿no? Y por último ya comentaros simplemente que, bueno, el ponente de hoy es un ponente realmente excepcional. Yo se lo estaba comentando antes que llevo toda mi vida leyendo sus informes, los informes de Inverco, pero que no había tenido el placer de conocerlo a nivel personal. Y bueno, creo que es un lujo que estés aquí, hayas encontrado el momento de poderlo compartir con nosotros y que seguro que todo lo que vas a comentar va a ser de gran interés, ¿no? Pues bueno, os dejo con Ángel Martínez Aldama, que es el presidente de Inverco, la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva, es decir, fondos de inversión, planes de pensiones. Y sin más, pues bueno, te paso la palabra. Muy bien. Buenas tardes. En primer lugar, mostrar nuestra solidaridad como españoles con la Comunidad Valenciana. Es verdad que ya han pasado 6 meses, pero creo que es importante que no nos olvidemos de aquella dramática tarde. En segundo lugar, pues agradecer a la Federación, en la persona de Isabel, por esta invitación, felicitarle también por ese aniversario, esos números tan redondos, 35 años que no son pocos. A Mónica, pues también por sus palabras de agradecimiento. Espero que después de lo que se ha dicho no estemos a la altura de las circunstancias. Por supuesto, también al CEU agradecer su hospitalidad. Y felicitar también a todos, a los 3 organizadores y al CEU por este tipo de iniciativas que son más que importantes y relevantes. Sin conocimiento financiero, sin educación financiera, no podemos tomar decisiones libremente para nuestro ahorro. Y si nuestra salud física es importante, nuestra salud financiera también es muy importante, ya que los ahorros de toda una vida tenemos que saber gestionarlos para nuestra etapa de jubilación y la salud económica, si tenemos una buena salud económica, ayuda a una salud emocional también mejor. Por lo tanto, creo que es bueno y necesario que estemos muy preocupados por este tipo de información, que sepamos captar y cuando no tengamos la información que la pidamos, la solicitemos o nos pongamos en manos de un gestor o de un asesor. Igual que cuando tenemos un problema físico, vamos a un médico, nadie lo cuestiona. Cuando tenemos alguna duda sobre cómo invertir nuestros ahorros en función de nuestro horizonte temporal, de nuestra mayor o menor aversión al riesgo, si vamos a necesitar el dinero mañana o dentro de 5 años, todo eso obviamente cambia las circunstancias de las inversiones. Hay tantas inversiones como personas y por lo tanto no tenemos que hacer lo que haga nuestro amigo, nuestro vecino, porque como digo, tanto su horizonte temporal como su mayor o menor aversión al riesgo, su situación familiar es distinta y por lo tanto no se puede aplicar la misma medicina a situaciones o situaciones distintas. Yo creo que esto es básico. Sería bueno también que los poderes públicos
ayudarán en esa campaña de concienciación sobre la conveniencia de ahorrar y ahorrar bien, y que no todo es solo consumir, que hay que consumir, pero también esperemos que tengamos un futuro largo y lleno de salud en nuestra etapa de jubilación, y para entonces sería conveniente en algunos casos más o en otros más necesario complementar nuestra pensión pública junto con todos los ahorros, como digo, de una vida. Yo voy a comentar. ¿Funciona el ratón? ¿Sí? Sí, derecha e izquierda, ¿no? Pero no. Bueno, esos son los problemas del directo. Esto no es la primera vez que pasa ni va a ser la última. Voy a centrarme en dos productos que son los que nuestra asociación sigue sin funcionar el ratón, así que sí, fenomenal, nada. Esto de la tecnología es estupendo y como no necesitamos cables, pues vamos a ir avanzando así, fenomenal. Voy a hablar de dos productos que son los que nosotros representamos, productos financieros, fondos de inversión y fondos de pensiones. Hay mucha más oferta de productos, hay depósitos, hay seguros de vida, hay posibilidad de invertir directamente en los mercados, en bolsa o comprando bonos y letras, tanto del sector público como del sector privado. Yo me voy a centrar en estos dos instrumentos, que son los instrumentos colectivos, donde es un patrimonio que está, un patrimonio común de muchas o miles de personas y que se gestionan con independencia de cuál es el nivel de ahorro de cada uno. Esta es la gran ventaja de los fondos de inversión y de fondos de pensiones, que tenemos el mismo gestor, tanto las personas que hayan ahorrado en ese fondo 1.000 euros como los que han ahorrado 100.000. Y esta es una de las ventajas del acceso a los mejores gestores con independencia de ese nivel de ahorro. Por poner algunas cifras, se nos van ya las cifras. El año pasado cerramos en fondos de inversión, tanto domésticos como internacionales, en más de 700.000 millones, que viene a equivaler más o menos al algo menos del 50% del Producto Bruto español, para que lo pongamos un poco en contexto. Es verdad que llevamos 2 años de máximos, de cifras que vamos superando los máximos históricos. También esto es debido en parte a, por un lado, el patrimonio varía en función de las rentabilidades y también de las suscripciones, y en el caso de fondos de inversión, pues en los 2 últimos años han ayudado ambos factores, tanto suscripciones positivas, muy positivas, que ahora comentaremos, como unas rentabilidades muy buenas como consecuencia de la evolución de los mercados financieros. En los últimos años, pues en los últimos 12 años, me indica ahí, pues más de medio billón de euros de incremento, que no está mal. Esto pues también pone un poco en contexto, uno, que en España se ahorra, tampoco había un desplazamiento de depósitos hacia fondos. Esto estamos hablando, por lo tanto, porque la cifra de los depósitos sigue más o menos en 1 billón, y por lo tanto lo que estamos hablando es de ahorro nuevo, lo cual el ahorro se genera con el crecimiento económico. Sin crecimiento económico no hay ahorro, y el ahorro es básico. Como digo, tiene es un papel de tracción, motor fundamental para generar el crecimiento económico, porque el ahorro lo que genera es inversión, el dinero se pone a trabajar, se invierte, y eso genera crecimiento económico y por lo tanto puestos de trabajo y bienestar mejor para todos. Tampoco voy a hablar mucho de las cifras porque están ahí, creo que también y la presentación está disponible, no sé si la tenéis en la página del instituto, o por nuestra parte no hay ningún problema en que se pueda difundir. Más que las cifras, me voy a centrar en los conceptos. Hemos hablado de las cifras de patrimonio. En el caso, como decía, hay 2 variables, suscripciones y rentabilidades. En el gráfico inferior, pues se ve cómo las suscripciones a lo largo de estos 12 últimos años
pues han sido muy positivas, y también que es la cifra o la barra de color oscuro y la barra con los distintos componentes, y luego en el gráfico inferior, salvo el año 22, que fue un año donde los rendimientos de los mercados fueron negativos, tanto los de renta fija como los de renta bursátil, sí que vemos en el periodo anterior, desde el año 20, y haciendo un lapsus de ese 22, rentabilidades hasta diciembre del 24, muy buenas. Esto de las oscilaciones del mercado es sano que de vez en cuando se produzcan. Los mercados no pueden estar subiendo permanentemente, y de hecho el primer trimestre de este año hemos visto como por dudas, incertidumbres sobre los futuros crecimiento económico, sobre decisiones en Estados Unidos, sobre los aranceles, no aranceles, cómo los mercados pues han acusado, y es verdad que también todo lo que sube baja y todo lo que baja sube, ¿no? Pero el tema es que lo que no debemos es jugar a acertar más que los mercados. Hay que ser consistente con nuestras inversiones, y si nuestra política de inversión es la que sea, renta variable o renta fija, en función de nuestras necesidades, hay que mantener las políticas, porque a medio y largo plazo esas pérdidas latentes, que mientras que no se realice la inversión no se materializan, pues acaban retornando a números negros. La rentabilidad el año pasado, como digo, el 7%, también muy en línea con la del año 23, por lo tanto 2 años seguidos muy buenos. No sé, algún momento pues llegará un año menos bueno. Este año veremos a ver, no hemos empezado bien, hemos recuperado algo en el mes de abril, y veremos en qué queda todo ello. Esta parte afecta un poco más o tiene más importancia para el público en general. Es, en el caso de fondos de inversión, cómo acceden los inversores, los partícipes, los ahorradores a los fondos de inversión. Hemos visto cómo el sistema financiero, lo comentábamos antes, cómo ha cambiado tanto la estructura y la forma de organizarse de los distribuidores en España, que son entidades financieras. Hoy más de 7 de cada 10 fondos de inversión se canalizan a través de contratos de gestión discrecional de carteras o de servicios de asesoramiento, y no tanto por mera comercialización. Hoy prima más una solución de inversión ad hoc individualizada que una venta masiva de producto, que esto es lo que era más común hace ya una década. Pero desde entonces, por un lado por el empuje de la legislación, pero por otro lado también por la percepción de las entidades de dar cada vez un mejor servicio a los clientes, hemos ido hacia estos servicios de gestión discrecional de carteras, donde el inversor con una inversión predeterminada lo que hace es poner en manos de un gestor para que invierta en varios productos, no comprando directamente un producto, que es lo que pasaba antes, que es el servicio de comercialización, que hoy apenas representa, no llega a 3 de cada 10 fondos. Hace apenas 10 años era justo al revés, 7 de cada 10 o más estaban a través de la comercialización, la venta directa de un fondo por partícipe, y hoy vamos a esos contratos de multigestión, donde el cliente firma un contrato y es el gestor el que se encarga de moverle las inversiones en función de un perfil de inversión predeterminado. Eso ya sea bien eso o bien con una atención individualizada a través de un contrato de asesoramiento. La ventaja de estos servicios es que desde luego perfilan mucho mejor al inversor. No se le asigna un producto que por las razones que sean puede no coincidir con su perfil de riesgo, y por lo tanto esto también a la larga y a corto y a medio y largo plazo lo que genera es una mayor confianza en el inversor, porque en función de esa perfilación de riesgo, tiempo y circunstancias personales hacen que sus objetivos predeterminados o de rentabilidad esperada
se puedan cumplir mucho mejor que si se da, como se suele decir, café para todos. Por lo tanto, yo creo que esto es importante ponerlo de manifiesto, como todas estas soluciones, servicios de banca privada, afortunadamente con la tecnología, que antes estaban restringidos a patrimonios muy altos, hoy, afortunadamente, los mínimos para invertir o acceder a este tipo de servicios de gestión discrecional o de asesoramiento, incluso automatizado, a través de los denominados robo-advisors, que no me gusta nada el nombre porque es una palabra inglesa, pero servicios de gestión automatizados permiten que todas estas economías de escala lleguen a perfiles de inversión con menos patrimonio, y esto, pues como decía anteriormente, es muy bueno. En el caso de la sostenibilidad, que es un tema también que hemos estado comentando, como hay una política claramente en la Unión Europea, en el mundo en general, pero en la Unión Europea en particular, para la descarbonización de la economía y una serie de objetivos a 2050 que se ha materializado en propuestas a 2030, la Agenda 2030, para descarbonizar la economía y todos estos procesos productivos, hacer que las empresas sean sostenibles, que sus procesos de fabricación se basen menos en consumo de fósiles, de combustibles fósiles, y más en otro tipo de fuentes de energía. Esto sin duda requiere una cantidad ingente de dinero, y hay que tratar de combinar este objetivo, que es primar dentro del acrónimo ASG o ESG en inglés, que es el ambiental, el social y el de la gobernanza. Digamos que hemos empezado por la A de una manera muy clara, a veces no siempre acompañados de la S, y tan importante es la A como la S, porque todo lo que sea ir a una velocidad demasiado rápida, lo que puede generar es situaciones donde haya empresas que no puedan cumplir esas obligaciones o esos objetivos, y esto puede llegar, y lo hemos visto, a situaciones donde determinadas inversiones se paran, determinadas empresas o fábricas no pueden seguir fabricando. El sector del automóvil es un ejemplo claro, y esto hay que hacer, pues encajar tanto el desarrollo de la A como de la S como de la G. En todo caso, pues nuestro sector, fondos de inversión y fondos de pensiones, está muy comprometido con el desarrollo de la sostenibilidad. De hecho, el 37% actualmente del patrimonio de nuestros fondos son calificados como sostenibles. Es verdad también que hay una propuesta de la Comisión Europea recientemente lanzada, el paquete denominado Omnibus, en marzo, donde se quiere ir en la línea de lo que comentaba antes, de una manera sin renunciar a los objetivos, pero sí buscando la velocidad adecuada para que no dejemos atrás a empresas y a personas, y todo esto pues dentro de un entorno donde el empuje de la economía china y de la economía estadounidense, donde no son tan prescriptivos con estas obligaciones a empresas sobre objetivos de descarbonización, pues lo que puede generar es un problema de competitividad de los productos europeos, y llegar a situaciones donde tengamos que importar productos de otros países donde no existen estas normas o exigencias tan detalladas o tan perentorias. Por lo tanto, la sostenibilidad es un reto de la sociedad, claramente, igual que la digitalización o ahora la inversión en defensa, que son las tres puntas de lanza de la Comisión Europea en su política, en su estrategia, que se ha lanzado recientemente la denominada SIU. Aquí en este sector siempre hablamos de acrónimos, que es la estrategia, es la unión de las inversiones y del ahorro, y lo que se trata es de buscar esa mayor flexibilidad en normas que hayan podido ir más allá de la vuelta de tuerca necesaria, por hablarlo en un idioma que se nos pueda entender,
donde las empresas europeas puedan simplificar esas obligaciones sin menoscabo, como digo, de esas exigencias que tienen de cumplir los objetivos sostenibles. En lo que afecta a fondos de pensiones, pues aquí hay más sombras que luces. Como sabrán, pues el Gobierno en el año 2020 decidió eliminar o reducir, mejor dicho, los límites de aportación a los fondos de pensiones, reduciendo de 8.000 a 1.500 euros al año la aportación en fondos de pensiones personales y aumentando los límites en el sistema de empleo. En la esperanza o en la ilusión o en la falta de pragmatismo, como queramos llamarlo, que las decisiones personales se toman en un momento y se ejecutan al minuto siguiente, y sin embargo las decisiones de establecer un plan de pensiones en una empresa o en un sector económico tardan años de negociaciones entre los empresarios y los sindicatos. Y luego que las negociaciones de los convenios colectivos, que es donde se debe implementar esto, pues se realizan cada 3 años, que es el periodo de duración, 3-4 años el periodo de duración de un convenio colectivo. Por lo tanto, la decisión de reducir el límite en el sistema individual tiene un efecto inmediato al año siguiente. De hecho, pues de 4.300 millones que se estaban aportando hasta el año 2020, ahora mismo estamos en torno de los 1.500, es decir, se han reducido unos 2.700 millones año a año. Si esto no se rectifica, implica que el ahorro por importe de 2.700 millones de euros anuales que las empresas, las familias españolas estaban dedicando a sus planes de pensiones, no sabemos dónde habrán ido y dónde irán, si a consumo o a otro producto de ahorro. Lo que sí sabemos es dónde no van a ir, o dónde no han ido y dónde no van a ir, y es a un ahorro a largo plazo para complementar su jubilación. Esto pues claramente no es una medida que vaya en la política europea. De hecho, pues la Comisión Europea en esa presentación que ha hecho recientemente sobre la Unión de Ahorro e Inversiones denominada SIU, que se presentó en marzo, lo que quiere es promover, y luego también lo comentaremos más adelante, un reciente informe de la OCDE, es que los fondos de pensiones son el catalizador, el vehículo de ahorro por excelencia para poder desarrollar los mercados financieros y generar ese ahorro que tanto necesita Europa y que queremos ser autónomos, lo que se denomina la soberanía estratégica de Europa, y no depender del ahorro de otras zonas geográficas. Medidas como estas pues claramente van en la línea contraria. Luego comentaré más adelante en qué situación comparativamente con otros países de nuestro entorno estamos situados en temas de planes de pensiones. Sí que se ha observado un incremento de los partícipes en el sistema de empleo. Hay un fondo creado de empleo nuevo que es en el sector de la construcción. En volumen de partícipes pues son casi 600.000, pero en volumen de patrimonio ahorrado pues no llega a los 130 millones de euros. Por lo tanto, como solemos decir, pues hemos desvestido un santo que era los planes de pensiones individuales para lamentablemente no vestir otro. Luego pues podemos comentar más adelante el porqué, si las medidas o los incentivos fiscales para el sistema de empleo, para la negociación colectiva son suficientes, no son suficientes. Yo adelanto que mi opinión es que no, y que hay otras prioridades en la negociación colectiva que establecer un plan de pensiones, y los sindicatos sobre todo pues han estado más en estos últimos años centrados en actualizar las pensiones públicas con la inflación, más que desarrollar el segundo y tercer pilar. El sistema de pensiones se compone de 3 pilares. El pilar 1 son las pensiones públicas, que se financian teóricamente con cotizaciones. Estamos viendo en la práctica que cada vez más se financian con impuestos y menos con cotizaciones. 3 de cada 10 euros que se pagan en pensiones se hace a través de deuda pública, emisión de deuda pública,
Y luego los otros dos pilares son los de capitalización, de gestión privada, uno en el ámbito de las empresas, segundo pilar, y otro en el ámbito de los particulares de gestión privada también, que es el tercer pilar. Lo que estamos viendo es que, lo comentaré más adelante, cada vez tenemos menos segundo y tercer pilar y más primer pilar, y eso no es bueno en cuanto a que los riesgos, como comentaba antes Isabel en la introducción, hay que diversificar los riesgos y claramente un país no puede hacer depender, cuando tienes tres patas en una mesa, siempre es mejor que tener una única pata. El sistema público de pensiones pues, está afectado por la longevidad, bendita longevidad, cada vez vivimos más, vivimos mejor, pero eso tiene esa cara que es estupenda y maravillosa, luego tiene un reverso en la moneda, que es que hay que financiarlo, y eso, si cada vez detraemos más recursos hacia pensiones que se actualizan, donde actuarialmente no están equilibradas, eso va a significar, está significando y va a significar cada vez más que vamos a detraer recursos de otras políticas públicas para dedicarlas solo a pensiones. Y otras políticas públicas como pueden ser inversión, investigación y desarrollo o educación. ¿Cómo ha variado? Así como hablábamos que en fondos de inversión el crecimiento del patrimonio pues es muy equilibrado entre rentabilidades de los mercados y suscripciones, en el ámbito de fondos de pensiones, como consecuencia de esa política o esas decisiones políticas, estamos viendo cómo las aportaciones ya son negativas, netas, aportaciones menos prestaciones, ya que las personas que se jubilan pues van consumiendo su fondo de pensiones, obviamente, pero está saliendo más dinero del sistema del que entra. Y esto pues lo que solo se ha sostenido el patrimonio gracias a estos 2 años que ha habido de rentabilidad muy buenos, pero que está escondiendo la realidad, y es que es un sector donde este límite de reducción de aportaciones, si no hay año bueno de rentabilidad, pues puede ir perdiendo su patrimonio. El sistema de empleo, como digo, crece muy lentamente. Desde la crisis del año 12 no ha habido un año con aportaciones netas positivas. Este año por primera vez, este año pasado, con 170 millones, pero en el caso de fondos de inversión, como decía, el saldo neto pues estaba en 1.300 millones, saldo neto, aportaciones menos prestaciones, y ahora estamos en menos 760, que desde luego no compensan los 170 del sistema de empleo. Por lo tanto, no hemos hecho lo que deberíamos hacer, que es incrementar el ahorro a medio y largo plazo, que es el que necesita cualquier economía para seguir funcionando y no depender del ahorro exterior, porque al final, si no generamos ahorro doméstico, nuestras necesidades de financiación y de inversiones se tienen que hacer y financiar con ahorro de otros países, y esto pues claramente lo que te quita es autonomía, independencia a un país sobre cómo y dónde localizar inversiones estratégicas, y dependes de decisiones de terceros que no tienen por qué compartir las decisiones que tengan los gobiernos en un momento dado. Cifras de rentabilidades y comisiones. Aquí, pues a veces interesadamente y de una manera no real, pues se comentan que si las rentabilidades de los fondos de inversión, de los fondos de pensiones no son altas y las comisiones son bajas. Las cifras estas son las que publicamos no solo nosotros, sino la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que es nuestro organismo supervisor dependiente del Ministerio de Economía. Lo que está hablando claramente es que hay una evolución a la baja en las comisiones, en los fondos de pensiones, de cifras del año 11 del 1,5 a cifras del 1,07 en el año 2023. Por lo tanto, sí que ha habido claramente una tendencia a la baja de esas comisiones. Si hubiera más patrimonio, pues probablemente esa tendencia sería más abrupta,
por el tema de economías de escala, obviamente, pero sí que hay un compromiso del sector claramente de ir ajustando sus comisiones y las rentabilidades, como se puede ver ahí, pues en los últimos, de los últimos 5 años la rentabilidad está próxima al 9%, y en ese periodo largo que se aparece ahí arriba, en el gráfico de arriba, desde el año 2005 hasta el año 24, apenas en ese periodo, que son 20 años, solo ha habido 3 años de rentabilidades negativas, y todos los demás han sido o ligeramente positivas o muy positivas. Y creo que estas son las cifras, y creo que es bueno también que se difundan y que digamos la realidad de en la que estamos. Ahora quiero hablar de dónde estamos en temas de pensiones, de desarrollo de fondos de pensiones, España con otros países de nuestro entorno, tanto de la Unión Europea como de la OCDE. La OCDE hace publicaciones muy buenas, antes comentaba las de Inverco, que agradezco, pero también las de la OCDE hace informes muy buenos comparativos de unos países con otros. Nos hemos permitido desagregar, manteniendo los datos, obviamente, en el gráfico izquierdo, 3 grupos de países en la OCDE. En el primer bloque, aquellos países en los que la tasa de sustitución, que es el porcentaje de la primera pensión respecto al último salario, es decir, cuánto recibo de pensión versus lo que yo estaba ganando en activo, hay un bloque de países donde parte de su pensión proviene del sistema público y parte de los sistemas de capitalización, sea segundo pilar o tercer pilar. Y ese bloque de países, pues más o menos es 50%, reparto y capitalización. Los jubilados cobran 2 pensiones, uno del sistema público y otra del sistema privado. En el bloque medio, aquellos países donde los jubilados cobran más del sistema de capitalización que del sistema público de reparto. Y en el bloque inferior, en el que está España, los países cuyos jubilados cobran básicamente solo del sistema de reparto. Como decía anteriormente, pues esta teoría, este sistema de los 3 pilares hace que el sistema sea más sostenible si hay 3 pilares equilibrados que si solo hay uno. En el caso de más o menos la media en la OCDE es que si yo gano 1.000 euros, me jubilo con 550 euros, la tasa de sustitución es el 55%. En el caso de España es solo del sistema público, porque no hay, apenas son relevantes, el segundo y tercer pilar es el 80%. Es decir, claramente nuestros jubilados están cobrando en función de sus salarios, que luego aquí se puede interpretar, ya no entramos en la cuestión cuál es el salario en Alemania o en España, pero sí en relación con el esfuerzo de salario que se ha hecho uno. En España el jubilado cobra un 80%, solo del sistema público, y en los países de la OCDE se cobra un 55%. Todo esto, pues, y pasamos al gráfico de la derecha, lo que supone, y estos son datos de Eurostat, que es la Oficina de Estadísticas Europea, que recoge los datos de las oficinas estadísticas nacionales, en el caso de España el INE. Aquí España, pues, tenemos el honor de figurar como el primer país cuyos compromisos por pensiones suponen más volumen del PIB de cada uno de nuestros, el PIB del país correspondiente. Y España tenemos, no solo con los jubilados actuales hasta que fallezcan, sino con los trabajadores en función de las aportaciones que han hecho y, por lo tanto, las esperanzas de pago futuro en su pensión, 5 veces el Producto Bruto. España lideramos esta clasificación. Estamos ahí, Spain, a la izquierda. Es decir, hoy por hoy, si
si hoy se jubilaran todos los trabajadores, España tendría una deuda de 5 veces su Producto Bruto, que es todo lo que producimos y fabricamos en mercancías y en servicios durante 5 años. Es verdad que Italia está en 4,5 veces, Francia en 4 veces, Alemania en 3,5 veces, que siguen siendo cifras astronómicas, con lo cual esto no, haciendo la reflexión que comentábamos antes, tampoco quiero que salgamos de aquí todos pesimistas y diciendo que esto no tiene solución, pero bueno, la realidad es la que es. Es verdad que luego los países lo que tratan es, uno, pues alargar la jubilación para que esta cifra pues se vaya estirando o establecer más requisitos, número de años cotizados, o obligar a que o tratar de compaginar pensión con trabajo, en fin, medidas que en todo caso no son populares. Hemos visto en otros países también que se ha hecho y también el desarrollar o intentar promocionar antes de este problema la generación del baby boom, que en España es más tardía que en el resto de Europa, pues que toda esta generación del baby boom, cuando se jubile, y que vamos a pasar de 9,5 millones de pensionistas a 15 millones de aquí a 15 años, pues todas estas medidas, como digo, entre ellas no solo el recortar los beneficios, que es aumentando la jubilación, o otras medidas, o el número de años de cómputo, etcétera, sino también promocionando y estimulando fuentes de ahorro complementarias como puedan ser los fondos de pensiones. ¿Dónde estamos? En el gráfico de la izquierda, donde estamos datos de la OCDE también, no son de Inverco, son de la OCDE. En España el peso del patrimonio de los fondos de pensiones en relación a nuestro Producto Bruto es el 11%, la media en la OCDE está en torno al 35%, por lo tanto, para que nos pusiéramos en contexto de la media de la OCDE, tendríamos que tener casi 4 veces más de patrimonio. Los 130.000 millones que hay hoy en fondos de pensiones, pues deberíamos multiplicarlo por 4 para estar en esa media de los países de la OCDE. Ahí hay, como se puede observar, al menos por las barras, no por la identificación de los países, que el que lo vea tendrá una vista estupenda, o casi inigualable, pero sí que se ve como hay mucha divergencia entre los países. Aquellos que han apostado claramente por fondos de pensiones es Dinamarca, Suiza, Holanda, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, que claramente cuanto mayor es el volumen que tienen fondos de pensiones sobre su PIB, pues eso significa que es una fuente adicional de complemento para la pensión pública, para cuando la longevidad y el número de jubilados vaya creciendo, la denominada tasa de dependencia, que es el porcentaje de personas de más de 65 versus los que tienen menos de 65 años, claramente es donde estamos y donde seguiremos yendo, cada vez con cifras más altas, pues son amortiguadores para que el shock no recaiga solo en el sistema público, que se financia, como digo, no solo con cotizaciones, que ya las aumentan todos los años, el destope de las bases máximas, el aumento de las cotizaciones, el nuevo impuesto sobre las cotizaciones, el mecanismo de equidad intergeneracional, que solo el que haya mirado su nómina a partir del mes de enero lo habrá visto, y al final pues es cada vez más impuestos para tratar de financiar o de acotar la emisión de deuda pública, que es lo que estamos haciendo hoy. En España se está endeudando en 35.000 millones de euros cada año para pagar las pensiones, al margen de las cotizaciones recaudadas. En el cuadro de la derecha, pues eso también es otro gráfico de la OCDE,
donde estamos aquí en el tercer país por la cola en términos de aportaciones sobre el volumen de patrimonio, es decir, solo por detrás de Luxemburgo y Portugal. Somos el tercer país que menos aportaciones hace a sus fondos de pensiones, sus ciudadanos, en función de su patrimonio. Todo esto va relacionado, obviamente, con esas reducciones en los límites de aportación y ese no incentivo suficiente a los fondos de pensiones en España de los últimos gobiernos y en especial de este, que es el que más ha reducido el límite de aportación. Bueno, ante todo esto, pues esto tiene solución, claro. Yo no quiero que salgamos de aquí con optimismo. Las cifras son las que son y es bueno que haya esta información porque, como decíamos antes, sí es bueno que los ahorradores tengan información sobre qué hay que hacer, a quién hay que dirigirse para que tomen decisiones informadas, el tener una comparativa sobre dónde están los demás países, qué problemas han enfrentado esos países en el pasado reciente y cómo podemos aprender de ellos para que no tengamos que pasar por esos problemas. Soluciones sin duda hay, algunas ya están planteadas por la Comisión Europea, que coinciden en gran parte y por la OCDE, que comentaré luego más adelante, y que coinciden, como digo, con las medidas que desde la asociación hemos promovido, algunas como que tienen una necesidad de un impulso fiscal, otras no. Las que no dependen o no tienen un coste fiscal, esa campaña de información es para promocionar los fondos de pensiones o la obligación para que los sindicatos y los empresarios al menos tengan la obligación de negociar en convenio colectivo, aunque no de acordar la implementación de un plan de pensiones, o la información sobre la pensión pública estimada, que su obligación se aprobó en el año 2011, que ya han llovido algunos años. No llegamos a los 35 del aniversario de la Fundación, pero casi la mitad de esos 35, donde la Seguridad Social tiene la obligación de remitir a nuestro domicilio cuál es la pensión estimada que vamos a tener el día que nos jubilemos en función de nuestro historial actual, y todavía la estamos esperando, ni siquiera por correo electrónico, ¿no? O algunas otras trabas. Luego también es verdad que los incentivos son necesarios cuando pedimos a los ciudadanos que renuncien al consumo actual para ahorrar y consumir en el futuro. Claramente eso, digamos que digerir esa píldora de renunciar al consumo de hoy para dentro de unos años consumirlo, pues o la edulcoras un poco esa píldora envenenada, digamos, o es muy complicado que verdaderamente haya un estímulo para el ahorro. Y por lo tanto, todos los países, incluyendo España, aunque en mucha menor medida y reducido recientemente, lo que hacen es establecer incentivos, diferimientos fiscales, límites de aportación exentos, etcétera, para estimular a sus ciudadanos para ahorrar hacia el futuro. Por lo tanto, medidas hay que están ahí, ahora las comentaremos algunas de ellas, cuáles son las que propone la OCDE. Comentaba antes, ahora vamos a ver porque en el teclado. Sí, nada, perfecto. Nada, voy comentando. Me quedan 10 minutos, ¿no?, para terminar, son las 7:15, ¿está bien? Sí. Muy bien. Hay algunas... Muchas gracias. Como también comentaba Isabel, pues nuestra perspectiva para este año es crecer en torno a un 7%. En el ámbito de los fondos de pensiones, claramente vemos que el crecimiento va a ser mucho menor. También una rentabilidad esperada en torno al 3%, no esperamos cifras del 7% como el año pasado. En el caso de fondos de pensiones, como decía, el crecimiento va a ser menor, pues en torno al 1,5%, por esa limitación en los límites de aportación. Sí que vemos que el sector de fondos de inversión claramente ha tomado una tendencia y un dinamismo muy fuerte,
y sí que vemos ahí cifras en torno a crecimientos del 8%. Pero quería detenerme en las últimas 4 diapositivas en ese informe que comentaba anteriormente de la OCDE. Es un informe que ha presentado la OCDE a iniciativa o a propuesta de la CNMV española, que es el supervisor español de los mercados de valores, dedicado este informe exclusivamente al impulso, medidas que son imprescindibles según la OCDE para impulsar los mercados financieros españoles. Supongo que estará en la página web de la OCDE, pero vamos, y si no, nosotros la podemos trasladar a quien sea oportuno. Es muy interesante saber qué es lo que dice un organismo internacional, neutral, visto cuál es su conocimiento del resto de los mercados financieros de al menos de los países que engloban la OCDE, son 37 países, y claramente hay 5 recomendaciones clave que luego se trasladan en 32 medidas que comentaré a continuación. De las 5, 2 se refieren a fondos de pensiones, incentivar el ahorro a través de fondos de pensiones en empresas, y segundo, pues dedicar el fondo de pensiones para lo que es un ahorro para la jubilación y no una cuenta corriente a 10 años donde los partícipes puedan disponer de ese dinero. Estas 5 recomendaciones se trasladan o se materializan en 32 medidas. De ellas he destacado algunas, no las 32, pero sí las que se referían más a fondos de inversión y a fondos de pensiones. 7 se refieren a fondos de pensiones. De las 32, estamos hablando que es claramente casi el 25% de todas las propuestas de la OCDE pivotan sobre el impulso, la necesidad de desarrollar mucho más los fondos de pensiones, tanto en el ámbito de las empresas, en la negociación colectiva, para que ese ahorro llegue a todos los trabajadores, como en el ámbito de los particulares, los trabajadores tanto de los particulares aumentando o restableciendo ese límite que se ha reducido de una manera drástica, o dando soluciones a los autónomos, trabajadores por cuenta propia, cuyas fuentes de ingresos son más irregulares y por lo tanto no pueden depender de un límite fijo durante todos sus años de vida laboral, o permitiendo que los trabajadores puedan hacer aportaciones voluntarias a sus planes de empleo que superen la aportación que le hace la empresa. Hoy día no se entiende por qué un trabajador no puede aportar más de lo que aporta su empresa al plan de pensiones de empleo. No se entiende por qué, si tiene esa capacidad de ahorro, no puede aportarla en ese fondo de pensiones de la empresa, y luego algunas otras medidas. En el ámbito de los fondos de inversión, sí es verdad, como he comentado anteriormente, que es un producto que claramente en los últimos años está adquiriendo un protagonismo muy importante. Sí que vemos desde Inverco la conveniencia de potenciar dos áreas fundamentales. Uno, las inversiones alternativas a través de la figura de los LTIFs o FILPES, que son los fondos de inversión a largo plazo, que es una figura europea, pero que en el caso de España pues tiene una limitación, un obstáculo fiscal, ya que tributan actualmente al 25% del impuesto de sociedades y deberían cotizar al 0 o al 1, como el resto de los fondos de inversión. Y en segundo lugar, el tema de los fondos institucionales, donde hay una restricción operativa, que hay que tener un mínimo de 100 partícipes para poder constituir y mantener un fondo, y esto lo que está haciendo es actúa como obstáculo o freno para poder promocionar este tipo de fondos entre inversores institucionales, es decir, bancos, aseguradoras, gestores de fondos, etcétera. En España sí se venden fondos institucionales, pero no ninguno con matrícula española, ninguno de registro español, porque sí lo venden otros países comunitarios a través del pasaporte, de la directiva, y lo que estamos haciendo es deslocalizar por una norma absurda gestión española, y estamos vendiendo vehículos de gestión de la Unión Europea no españoles a los españoles, cosas que
bueno, que francamente no se entienden y que esperemos que se puedan recomponer o solucionar a corto plazo. Dos últimas diapositivas sobre el tema europeo, que lo dejo apuntado por si alguien también luego queremos en el turno de preguntas. También lo he ido mencionando a lo largo de la exposición. Europa ha cambiado, claramente la situación que conocimos hace 5 años o hace 3 claramente no es la misma. La invasión de Ucrania ha generado muchos interrogantes, preguntas. Las elecciones en Estados Unidos también han actuado como un gatillo de expansión, de reflexión en Europa, dónde estamos dónde queremos ir, ¿no? El célebre dicho que Estados Unidos innova, China copia y Europa regula. Entonces, hay varios informes, Letta, Noyer, Draghi, también una iniciativa que lidera el ministro español de Economía, la brújula para el laboratorio, para la competitividad, que luego hablaré. La Comisión Europea ha presentado en enero esa denominada brújula para la competitividad, que ha dado lugar en marzo a la presentación de un amplio y estimulante paquete de propuestas normativas a ir desarrollando en el año 25 y 26. Veremos a ver si pasamos de la música a las letras y de las musas al teatro. Y claramente es la reacción a decir que no podemos seguir así. Es la llamada, el wake-up call a Europa para que se despierte, levante, deje de regular en exceso y verdaderamente hagamos de la competitividad de las empresas el factor de crecimiento europeo. Entonces, sin ganas tampoco de entrar en detalles, pero sí que creo que es importante el nuevo Colegio de Comisarios. Hubo elecciones al Parlamento Europeo el año pasado, como todos sabemos. Hay un nuevo Colegio de Comisarios. Claramente vienen con otra orientación distinta del anterior Colegio de Comisarios. Es verdad que las circunstancias externas, geopolíticas, han cambiado, pero bueno, al menos sí que vemos que hay una mentalidad que algo hay que cambiar, porque si no, verdaderamente, pues Europa, el futuro de Europa estará más en manos de China y Estados Unidos y quizá de la India que de los propios europeos, que vamos viendo cómo vamos en términos de declive, en términos de constitución de empresas, de sectores avanzados, tecnologías, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es bueno este despertar, al menos mental, estas medidas ambiciosas. Veremos si los europeos somos capaces de aprobar en Europa, porque los procesos de toma de decisiones en Europa son más que complicados, pero aquí no estamos jugando claramente el futuro frente a dos bloques como son China y Estados Unidos, que claramente no tienen interés en que Europa despierte y comience a trabajar. Y por último, y con esto termino, pues ahí hay una serie de iniciativas, algunas que nos afectan directamente a nuestro sector de fondos de inversión y fondos de pensiones. Hay una propuesta de una denominada cuenta de ahorro que verá el 5 de junio, es decir, dentro de nada, 2 semanas, será presentada dentro de este laboratorio de competitividad en el que están 7 países, incluido España. En el tercer trimestre la Comisión Europea va a presentar su propia propuesta, pero estos 7 países quieren ir avanzando para hacer una cuenta simple, de entender para los ahorradores, que sirva para ahorrar más fácilmente. El denominado auto-enrollment, que es el modelo inglés e irlandés, donde las empresas tienen la obligación de crear un fondo de pensiones para sus empleados y los trabajadores pueden darse de baja, es la autoafiliación, por traducirlo, propuestas para modificar normas directivas, comercialización transfronteriza de fondos, etcétera. Es decir, muchos proyectos en el tintero. Veremos a ver cómo y de qué manera somos capaces los europeos de aprobarlo, primero a nivel europeo, que los plazos son largos, tediosos. Hay que poner de acuerdo a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y al Consejo Europeo, que esto es peor que poner de acuerdo
a una familia mal avenida cuando cobran una herencia. Pero dicho eso, sí que es una ventana de oportunidad. Por primera vez vemos que Europa reacciona, al menos sobre el papel, sobre la conveniencia de mejorar y simplificar la normativa para hacer de la competitividad el punto esencial sobre el que construir nuestro desarrollo. Y termino. Está muy bien que Europa haga todos estos informes, la OCDE haga el informe que le ha pedido la CNMV española sobre cómo hay que desarrollar los mercados financieros en España, pero no podemos esperar que Europa actúe por nosotros. La competencia de incentivos fiscales la tienen los Estados miembros, por lo tanto, si el ahorro no se incentiva fiscalmente a nivel de los Estados miembros, Europa no va a venir a hacerlo por mucho que lo ponga en los papeles y lo sugiera. Si los Estados nacionales no quieren desarrollar e impulsar programas de educación financiera, de concienciación, no va a venir Europa a hacerlo porque no tiene esa competencia. Y por lo tanto está muy bien que nos llenemos la boca con titulares de lo que hay que hacer como europeos y vamos a ayudar a Europa a desarrollar Europa, pero primero implementando medidas nosotros como de fomento del ahorro y de la educación financiera, como ya han hecho otros países. Ojalá pues podamos verlo por el bien de nuestra economía y nuestra soberanía y nuestra independencia para tomar decisiones en España donde queremos dirigir nuestros ahorros sin necesidad que nos lo impongan terceros de otros países que tienen exceso de ahorro y vienen a países con falta de ahorro para financiar inversiones. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ángel. Como ya era de prever, ha sido muy interesante. A ver, por hacer un pequeño resumen y irnos con 4 ideas básicas, ¿no? Yo creo que hago un pequeño resumen de lo que has estado comentando y si me dejo algo importante, por favor, corrígeme. Por una parte, pues bueno, hemos hablado de la situación de la inversión colectiva en España. Hemos dicho que había más de 700.000 millones en fondos de inversión nacionales e internacionales. ¿Vale? Y que bueno, que sí que es cierto que la situación es muy distinta en el caso de las instituciones de inversión colectiva, fondos de inversión, de lo que son los planes de pensiones. Así como en fondos de inversión hemos visto que los últimos años están en máximos históricos en cuanto a patrimonio, también ayudados por la valoración y la evolución de los mercados estos últimos años, y que sigan así, ¿vale? Esto ya es cosa mía. Pero bueno, sí que es cierto que lo que sí que hemos observado en la parte de fondos, por lo que nos has comentado, es que ha habido una evolución importante en cuanto a los modelos de distribución. Es decir, antes los clientes se suscribían fondos ellos solos, luego se distinguía entre comercialización, asesoramiento y gestión discrecional de carteras, y entonces pues se ha visto que ahora ya pues casi el 50% está asesorado por profesionales a la hora de contratar esos fondos de inversión. Y estos últimos años parece que está avanzando más la línea de la gestión discrecional de carteras. Es decir, los clientes delegan el poder de decisión en un profesional que elige diferentes instituciones de inversión colectiva para gestionar su patrimonio. Y ya estamos ahí en un 25%. Por tanto, ya realmente gente que decida por sí mismo, sin utilizar un profesional, ya quedan pocos, ¿no? Estaríamos hablando del 27% del total. En cuanto al número de partícipes, pues bueno, y el tema de la sostenibilidad, has comentado que de los 16 millones de partícipes que hay, la mitad, 8 millones, tienen ya fondos con ciertos criterios de sostenibilidad y que el patrimonio de los fondos sostenibles, pues bueno, que ya han pasado en los últimos años del 10% al 37% actual. Por tanto, ya hay casi 147.000 millones en planes de pensiones, en fondos de inversión sostenibles. Pero, sin embargo, el panorama que has pintado y permíteme un poco la palabra coloquial, en fondos de pensiones es muy distinto, ¿vale? En fondos de pensiones lo que has comentado es que en los planes de pensiones ahora mismo tenemos aportaciones netas negativas, es decir, se está cobrando más en prestaciones los partícipes de lo que se recibe como aportaciones, ¿no? Y en gran medida, pues bueno, debido fundamentalmente a la política fiscal que se ha seguido. Es decir, por una parte hay un problema y es que no se pueden aportar más de 1.500 euros al año. Antes veníamos de 8.000, incluso de 10.000 años anteriores. Ahora ya estamos en 1.500. Que
una de las sugerencias era separar lo que es la parte fiscal de que tú puedas aportar. Es decir, que tú puedas aportar más de 1.500, aunque fiscalmente solo te deduzcas por 1.500, pero hoy por hoy no se puede. Por tanto, pues claro, con 1.500 euros un particular, por mucho que ahorre 1.500 euros al año, difícilmente va a poderse jubilar con un patrimonio mínimamente que le permita mantener el poder adquisitivo, ¿no? Luego, por otra parte, has comentado también que hay una situación dentro de los planes de pensiones diferente entre los individuales y los de empleo. Es decir, los planes de pensiones individuales vamos a menos por lo de la aportación y, sin embargo, los de empleo vamos a más. Es decir, se están promoviendo y se está buscando que ese segundo pilar del ahorro para la jubilación pues que adquiera mayor peso, ¿no? Como en otros países que utilizan el sistema de capitalización y pesa mucho más la parte del ahorro privado que la pública, ¿no? Que no es el caso español. Bueno, nos ha recordado aquí 3 pilares: el pilar de las pensiones públicas, el pilar de los planes de empleo de las empresas y luego, por último, pues el de los planes de pensiones individuales. Que de hecho esperáis, que me ha sorprendido la cifra, 2.700 millones menos de aportaciones a planes de pensiones en los próximos años. O sea, es una barbaridad, parece que no, pero son muchísimos millones los que se van a dejar de ahorrar, que a lo mejor se ahorran o a lo mejor se gastan. Tampoco sabemos cuál es el destino, ¿no? Pero bueno, en principio, respecto a la evolución, pues bueno, que las aportaciones netas de planes de pensiones individuales han crecido, pero por valoración, porque realmente la aportación es negativa y, sin embargo, en las de empleo sí que está siendo positivo. Es decir, en estos últimos años sí que hay una aportación neta positiva. En general, lo que hemos dicho, sale más de lo que entra. Por tanto, el panorama no pinta bien. Si además nos comparamos con otros países, yo diría que aún pinta peor, porque cuando ves las cifras, pues bueno, en España los jubilados prácticamente cobran el 80% del sistema de reparto, es decir, de la seguridad social, porque su ahorro en planes de pensiones del sector privado es mínimo. Sin embargo, hay otros países que me ha sorprendido porque tienen casi el 50%, lo perciben en aportaciones que provienen de su ahorro individual, ¿no? de su sistema de capitalización. Por otra parte, los compromisos en pensiones en España, por lo que has dicho, superan 5 veces el PIB, lo cual me parece una barbaridad. Y actualmente se están financiando sobre todo no ya con cotizaciones, que es lo que debiera ser, sino con impuestos, que ya los estamos viviendo desde enero, y más que vendrán. Y luego, por otra parte, con endeudamiento. Es decir, son muchos los millones de deuda que emite España todos los años para poder llegar ahí y poder pagar las pensiones que tiene comprometidas. Solución de todo esto, nos has planteado, que yo creo que es muy interesante, algunas medidas de concienciación, ¿no? Es decir, primero concienciémonos, porque yo creo que también la mentalidad española es la que es y somos muy de gastar y poco de ahorrar, comparado con otros países, los nórdicos, por ejemplo, que allí destinan mucho más. También es verdad que yo creo que es fruto también del clima y allí no pueden salir a gastar mucho, ¿no? Pero bueno, yo creo que se abre una ventana también a que la cosa puede ir cambiando, pero lógicamente, como bien has dicho, con mentalización, ¿vale? Y también actuando con la regulación, ¿no? Sí que es verdad que ahí hay una contradicción, hay que regular, pero estamos con exceso de regulación. Europa tiene mucha más regulación de la que debiera, comparada con Estados Unidos, China, etcétera, lo cual nos está perjudicando. Y me ha parecido francamente muy interesante el punto de vista de que tenemos que apostar por la competitividad de las empresas y reducir la regulación para conseguir realmente basar nuestro crecimiento en esa ventaja competitiva. Yo no voy a entrar con la regulación y demás, creo que eso es un futurible que ya veremos y creo que ha llegado el momento de que vosotros hagáis preguntas y, por tanto, pues bueno, no sé si tenéis alguna duda, alguna consulta. Si no tenéis, yo sí tengo algunas preguntas para Ángel. ¿Sí? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo tenía una consulta, has hablado mucho sobre el tema de la regulación europea y que es crucial y de todos los avances que están por llegar por ese lado y que esperemos que lleguen pronto. Yo quería preguntar también un poco por el tema del ruido
a nivel de corto plazo y de coyuntura que tenemos ahora mismo, que es todo este movimiento internacional que tenemos con las políticas de Donald Trump a nivel de aranceles, a nivel de comercio, ¿no? Que todo eso supongo que habrá impactado también de alguna manera, ¿no?, en los productos de inversión colectiva y no sé si de qué manera lo han hecho. Y si ahora, por ejemplo, se diversifica más, si son más conservadores, si se tira más por la renta fija. Y luego también si hay optimismo o no respecto al tema de los acuerdos, ¿no?, esta nueva fase en la que estamos ahora de Estados Unidos de tratar de llegar a acuerdos con países comerciales para que pues todo esto se suavice un poco y deje de haber tanta volatilidad. Sí, gracias por la pregunta. Son varias preguntas. Sin duda las elecciones en Estados Unidos han cambiado el panorama. Ese es el golpe encima de la cabeza, el wake-up call que decíamos antes. Despiértate Europa, porque aparte de los planteamientos que puedan ser mejor o peores, la forma en plantearlos es también lo que ha generado más confusión. Hemos visto cómo hemos pasado de aranceles del 140% a la semana pasada, pues lo habíamos bajado al 80%, o por iniciativas en México, con Canadá, con Colombia, con la Unión Europea, pues se aprueban unos aranceles a nivel mundial y luego se suspenden 90 días para luego empezar a hacer, en fin, no sé, negociaciones bilaterales, supongo, ¿no? Todo esto sin duda ha generado mucha incertidumbre en los mercados, no tanto el fondo, que también, porque al final no hay que olvidar que los aranceles son impuestos y los impuestos se ponen en frontera y al final o lo acaba pagando el productor del país que exporta a otro país, o lo acaba pagando el consumidor del país al que va dirigido ese producto, o lo acaban pagando entre los dos. Pero al final el coste del producto sube. Entonces, todo eso no es bueno para el crecimiento económico. Es verdad que ya desde la guerra de Ucrania, pues todo este tema de deslocalización en terceros países, asiáticos básicamente, ya se puso en cuestión. La seguridad de las cadenas de valor y de producción de las empresas y el volver a invertir o en Europa o en Estados Unidos, los programas de ayuda en la administración estadounidense anterior, incentivando con cientos de miles de millones de dólares para que las empresas vuelvan a producir en Estados Unidos o en países seguros para Estados Unidos, pues todo esto genera falta de crecimiento a medio y largo plazo. Yo no digo que no estén justificadas esas medidas, yo no entro en el juicio, pero sin duda todo esto va a implicar volver a relocalizar parte de las cadenas de valor o al país de origen o a otros países más amigos, digamos así, implica costes y por lo tanto los productos se van a encarecer. La forma en que se ha planteado por la actual administración de Estados Unidos, desde luego, no han sido las mejores y sobre todo esa marcha hacia adelante que todo el mundo pues estaba horrorizado, pero también la ventaja hoy de los mercados financieros, y yo creo que eso es un punto positivo, es cómo han reaccionado los inversores y los gestores ante esa medida que no tenía ningún sentido y ha puesto a toda una administración o a todo un país con toda la fuerza de Estados Unidos ante la tesitura de tener que revertir de momento parcialmente, de momento alargar sine die o 90 días y a tener que revertir parcialmente parte de esas medidas. Es muy bueno que los mercados disciplinen a los políticos, lo vimos también hace unos años con la libra esterlina y las medidas de la primera ministra entonces del Reino Unido, donde iba a bajar los impuestos, pero no iba a buscar fuentes alternativas para cubrir los costes, y eso generó hace un año y medio una crisis en los mercados británicos. Por lo tanto, sin duda ha afectado. Los mercados lo que hacen es claramente son muy sensibles, exageran las subidas y también exageran las bajadas. Por eso decíamos que confiar en un gestor profesional que tenga la mente fría y no la cabeza caliente como la podemos tener nosotros con nuestros ahorros, que ante una determinada noticia o bajada abrupta en los mercados tomamos la decisión de vender y esperar.
cosa que a lo mejor al cabo de unos meses o semanas cambia. Lo vimos con el COVID, cómo bajaron los mercados un 25% en mes y medio y luego al final de año habían recuperado todo lo que habían perdido. Lo hemos visto con el tema de Trump y su política de aranceles, cómo han bajado los índices y los mercados un 15 o un 20%, y ahora han recuperado gran parte. Y ya hoy, ayer salió una noticia, el fin de semana, una encuesta entre gestores a nivel europeo, pues lo que estaban hablando más de no una crisis inmediata, como es lo que se estaba barajando hace un mes, sino una bajada o un enfriamiento de la economía, pero paulatino, no repentino. Entonces, sin duda todo esto afecta a los mercados. Los que hayáis tenido fondos de inversión habréis podido ver que los valores liquidativos, en función del mayor o menor peso, o bien de la duración de las carteras de deuda, o bien del mayor peso en activos, bursa, en acciones, pues han bajado entre un 3-4, salvo los monetarios, y incluso hasta un 15% los de renta variable, y como en el mes de abril pues se han recuperado parcialmente. Entonces, al final la sensatez esperemos que exista, y claro que nos interesa. Precisamente esto es lo que yo siempre digo, el que tus ahorros estén en el mercado hace que te intereses por la economía, hace que te intereses porque los políticos aprueben medidas razonables, hacen que te intereses por tu empresa, por la competitividad, porque tú eres parte de ese engranaje y de ese ahorro. El ahorrar y tener tu dinero en los mercados financieros también te disciplina a base, es una manera también de aprender por qué la economía sube y baja, por qué tu fondo sube y baja, o por qué las empresas tienen ciclos. Y eso también, aunque a veces aprendes con dolor, cuando ves cómo bajan tus cotizaciones, aunque sean de una manera latente, sin embargo, eso también es otra forma de educación financiera. Esperemos que sobre unas bases más sólidas, pero que ese aprendizaje exista, ¿no? No sé si con esto he contestado a lo que... Muy bien, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No? Bueno, yo sí que te quería preguntar, porque he visto en las cifras que has puesto que no hemos entrado, lógicamente, a desglosar por tipos de fondos, ¿no? Centrándonos en instituciones de inversión colectiva. Pero, ¿detectas que últimamente se desvía mucho dinero al tema de fondos de renta fija? Sí. Llevamos ya 2 años, es verdad, sobre todo, como hemos tenido esta política de tipo cero durante casi una década, es decir, el ahorro en activos de renta fija a corto plazo estaba totalmente desincentivado, porque los estados incluso se financiaban sus letras del tesoro equivalentes con tipos negativos, es decir, encima prestabas dinero y te pagaban, o sea, es que era el non plus ultra, ¿no? Entonces, afortunadamente esta situación, que era una cosa que es inimaginable y no es recomendable ni aceptable, esta política de los tipos cero, casi una década, que ha sido la década perdida para los ahorradores conservadores, pues ya la hemos dejado atrás. Es verdad que hemos tenido un impulso hasta niveles del 4%, ahora estamos en niveles del 2% en activos de renta fija a corto plazo. Y claro, después de 10 años, sobre todo el ahorrador conservador, que se ha visto obligado a otro tipo de inversiones para poder tener una rentabilidad adicional con algo más de riesgo, ante esta vuelta a la normalidad, pues claramente había un nicho ahí y todas estas tipos de ahorradores, esta tipología de ahorradores conservadores, claramente se han lanzado hacia este tipo de productos. Rentabilidades en fondos de renta fija con duraciones de 1 o 2 años, con rentabilidades del 4%, esto era lo nunca visto, ¿no? Entonces, sí que en los últimos 2 años, año y medio largo, hemos visto como estos fondos, los de renta fija con duración de no más de 2 o 3 años, han sido el producto favorito. Y yo, como siempre digo, el perfil del ahorrador conservador, dinámico, arriesgado, como queramos llamarlo, no es tanto un perfil esquemático, inmutable, sino que también depende de las circunstancias. A lo mejor con tipos del 4%,
ser dinámico es invertir en ese tipo de fondos. Y ser conservador con tipos al cero es invertir en activos con productos mixtos o de renta variable. Por lo tanto, en fin, estos son los estereotipos que se manejan en las entidades, pero al final la vida es más que una cosa binaria, 0 o 1, ¿no? Hay grises y no solo son blancos o negros. Pero volviendo a tu pregunta, sí. De hecho, en saldo neto, el 100%, o más del 100% de las suscripciones brutas, luego restando las netas, obviamente salen cifras, han sido claramente en productos de renta fija a corto y a medio plazo. Pero también las circunstancias de los mercados son lo que han propiciado esto. Sí, ahí ahora si siguen bajando los tipos de interés, me imagino que la rentabilidad de ese tipo de fondos irá corrigiendo y que al final a medio plazo pues tendremos que volver otra vez a fondos mixtos, o todo depende de dónde frenen los tipos, ¿no? Bueno, hay una cosa curiosa, porque llevamos 2 años donde efectivamente las rentabilidades en los fondos de renta fija han sido muy buenas, pero para los de renta variable también han sido muy buenas. Es que han funcionado muy bien los mercados de renta fija y los mercados de renta variable. Igual que en el año 22 funcionaron muy mal los dos, cosa insólita, pues normalmente si uno funciona bien el otro funciona mal o viceversa. Es que llevamos 2 años donde están funcionando muy bien los dos tipos de estrategias, con lo cual digamos que esto hay que disfrutarlo porque no va a durar mucho, ¿no? Y por lo tanto creo que la inversión, pero claro, a medio y largo plazo más rentable siempre es la renta variable, pero bueno, cada uno tiene su perfil. Es mejor tener una rentabilidad más baja y dormir por la noche. Yo siempre digo lo mismo, esto de despertarse y ver cómo están mis inversiones, para sufrir no estamos, y el perfil hay que adaptarlo a cada uno, pero no olvidemos que en este contexto que hemos tenido las letras al 4%, ahora ya al 2%, los mercados de renta variable han tenido rentabilidades de 2 dígitos. Y esto creo que también es una pena no aprovechar este tipo de inversiones para poder generar esta rentabilidad. Pero, insisto, es más volátil la renta variable, pero si uno se mantiene con un horizonte de inversión a medio o largo plazo y es consistente en esa inversión, pues acaba teniendo premio. Pero insisto que el miedo es libre y es mejor dormir tranquilo con menos rentabilidad. Sí, porque ahí en el tema de planes de pensiones efectivamente han empezado a subir mucho el patrimonio en planes de empleo. Yo creo que en cierto modo por el convenio que se firmó también para el sector construcción, que tú has insinuado que bueno, que podría haber en un futuro más sectores que firmaran esa tipología de convenio, ¿no? O sea, ¿realmente el mercado va por ahí o lo están forzando desde las instituciones? Claramente la política del Gobierno en los últimos años ha sido queremos menos ahorro en los planes individuales, queremos más ahorro en los planes colectivos de empresas o de sectores económicos. Bueno, esto es una política que uno puede compartir más o menos, pero hay que aceptarla, es la realidad. Y mientras que esto no cambie, que puede cambiar, porque aquí las normas cambian. Cuando cambian a mejor, pues no está mal. Cuando cambian a peor, pues uno no le gusta, ¿no? Y sobre todo, lo que es importante en decisiones de inversión de ahorro a largo plazo es que el entorno fiscal no empeore, porque cuando uno está ahorrando con un esquema fiscal y una normativa fiscal, todo lo que sea es que te bajen los límites, que te aumenten los impuestos a las ganancias de capital. Todo esto no es bueno para construir un ahorro a largo plazo donde la fiscalidad es consustancial con las decisiones de ahorro, ¿no? La denominada rentabilidad financiero-fiscal es algo que es imbatible. Bueno, en fin, yo no voy a contar trabajando tú en banca privada, ¿no? La importancia de la fiscalidad en el ahorro. Entonces, sí que es verdad que tenemos por primera vez ahorro positivo en planes de empleo, pero es ridículo, solo 170 millones versus los 2.700 que se han perdido cada año y que si no se cambia
se seguirán perdiendo para el ahorro a largo plazo en planes individuales. Creo que el segundo y el tercer pilar son tan necesarios para acompañar al primero que no hay que desestimular uno para estimular el otro. Creo que hay que estimular los dos pilares para un sistema como es el del primer pilar, que al menos comparativamente, luego pues cada uno tiene su película, ¿no? No, pues mi pensión es de 500 euros o 700, en fin, ya entrando pero de media comparativo con salarios medios, las cifras son las que son y la prestación de la pensión pública comparada con el resto de los países en España es de las más altas de la OCDE. Entonces, sí que tenemos que impulsar mucho más el segundo y el tercer pilar en un contexto donde el envejecimiento de la población y el aumento del número de pensionistas va a ser tan importante, de 9,5 a 15 millones, que claramente va a haber que tomar alguna serie de medidas, y en la medida en que uno también se ha ido proveyendo de un ahorro complementario, que puede ser en fondos de pensiones, en inmuebles, en fondos de inversión, en fin, en lo que sea, pero es verdad que el vehículo idóneo o diseñado para jubilación es pues siempre podrá tener más capacidad de ingresos que si no tienes ese ahorro acumulado. Y es verdad que hay mucha parte de la población, primero, que no puede ahorrar porque no tiene suficiente renta, y segundo, los que teniendo renta no ahorran porque es más atractivo no gastar ahora que ahorrar para el mañana. Y por eso sí que es importante esas medidas de ahorro obligatorio que se hagan a través de las empresas, para que al menos si uno no puede ahorrar, la empresa ahorre por ti. Es verdad que esto es un coste para la empresa, pero en la negociación colectiva se puede acordar, y esas campañas de los gobiernos para fomentar el ahorro frente al consumo, porque sí que necesitamos ese ahorro para que podamos decidir como país dónde queremos centrar nuestras inversiones y no que la decidan otros por nosotros. Bueno, Ángel, muchísimas gracias. Creo que estamos ya en horario, ¿no? Así es que, aunque me quedan más preguntas que me gustaría hacerte, pero... Por mi parte no hay problema. Pero no las vamos a hacer ahora. Bueno, simplemente agradecerte tu presencia aquí. De verdad que ha sido francamente interesante. Y yo creo que de agradecer que hayas encontrado el momento de venir. Me imagino que la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros para ellos ha sido también lo mismo. Vale, entonces, pues bueno, darte las gracias nuevamente por estar aquí. Creo que hemos aprendido todos, que nos vamos con ideas muy claras. Y bueno, hay que potenciar todo lo que es el ahorro a través de instituciones de inversión colectiva, ya sean fondos de inversión o planes de pensiones, por los muchos motivos que nos has dado, ¿no? Y luego también potenciar la educación financiera. Yo creo que todo eso, igual, tal como has dicho, se basa en la educación, en la mentalización de todo el mundo, y eso luego nos va a permitir pues, tomar decisiones mucho más abiertas, ¿no? Pues muchísimas gracias a vosotros por estar aquí, y me imagino que Isabel querrá también. Bueno, yo en primer lugar pediría un aplauso para don Ángel Martínez Aldama y Mónica Blesa. Muchas gracias. Por la excelente conferencia y la excelente moderación y coloquio posterior. Vamos a seguir con el coloquio. Tenemos aquí un cóctel de networking para las personas que nos acompañáis esta tarde. Y bueno, pues destacar la amabilidad del ponente, la disponibilidad y la profesionalidad tanto del ponente como de la moderadora. Y vais a disponer de la grabación de la conferencia de hoy en la web de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Lo digo porque ha habido muchos mensajes. La verdad es que hemos hablado de finanzas, hemos hablado de educación financiera, y a veces estos mensajes hay que reposarlos. Hemos visto muchas cifras y realmente Ángel y Mónica las tienen en la cabeza, pero muchos de nosotros con menos conocimientos pues nos puede costar más la asimilación de todos los mensajes, y sí que es interesante ver las tendencias. Y al final esto es lo que es la Fundación. Hace 35 años un foro de encuentro y un nido de inteligencia, de sabiduría, con la mano de los expertos y de los grandes profesionales que comparten su tiempo con nosotros y nos muestran hacia dónde va a ir la economía
y nos ayudan a tomar decisiones informadas. Eso es la educación financiera. Así que muchísimas gracias y enhorabuena a todos. Gracias. Vamos a entregar una placa de agradecimiento al ponente.